Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la telecapacitación, gestión de enfermería y actividades preventivas frente a riesgo de COVID-19 en establecimientos de salud, a cargo del licenciado en enfermería Ramiro González Gamarra, del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciado Ramiro González, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Me confirman si se puede escuchar, por favor? Sí, excelente. Le escuchamos bien, fuerte y claro. Licenciado en enfermería Ramiro González, un honor tenerlo con nosotros. Adelante. Sí, le escuchamos muy bien. Adelante, licenciado Ramiro González. Muy bien, listo. Nuevamente hago énfasis en el tema gestión de enfermería y actividades preventivas frente a riesgos de COVID-19 en establecimientos de salud. Quien le habla, licenciado en enfermería, Ramiro González Gamarra, con una maestría en gestión pública, actualmente como funcionario público en la unidad de gestión de riesgos y desastres. Muy bien, vamos a hablar sobre gestión de enfermería. ¿Qué es gestión de enfermería? Y en sí una gestión lleva un proceso para una determinada acción con un determinado fin. De una forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto. Para ello, dentro de la gestión de enfermería y cualquier otra gestión, se necesita lo que es la administración. Principios básicos de administración. Conllevamos lo que es la planificación, la organización, el control, la evaluación y la coordinación. ¿Qué actividades preventivas establece nuestro ente rector como el Ministerio de Salud? Y estos mediante acciones de salud propiamente. A todos nos enseñan y nos dicen que las actividades preventivas son un conjunto para disminuir la probabilidad de padecer alguna enfermedad, determinando su objetivo, el cual consiste en nuevamente disminuir, recalco, la incidencia de enfermedades y mejorar la salud del individuo, familia y comunidad. Nos hablaban de prevención, y la prevención no es más que velar y anticipar un riesgo o un evento desfavorable o a un acontecimiento dañoso. Las medidas preventivas, nosotros lo sabemos, nos han enseñado en las aulas a nivel primario, secundario y terciario. Tenemos en nivel primario lo que es la promoción y educación, que es fundamental y básico en estas etapas, y la etapa que estamos viviendo de COVID. En la etapa secundaria lo que es la protección y prevención, en la etapa terciaria lo que es recuperación y rehabilitación. Entonces, en sí, la etapa primaria tenemos lo que es la promoción, la etapa secundaria la prevención y la etapa terciaria lo que es la recuperación y rehabilitación. Ahora, ¿qué hace enfermería frente a COVID? Frente a este COVID, y qué debe hacer un personal de salud frente a COVID, ¿no? Esta pandemia es un problema común, todos los enfrentamos, y este año es catalogado como el año de enfermería, tal año que nos tocó, ¿no? Dice, en pandemia es un problema común al que se enfrenta la humanidad en la era de la globalización. En este momento, compartir recursos, experiencias y aprendizajes son realmente importantes y trascendentales, porque otros países ya nos enseñaron cómo ingresa ese virus, cuál es la manera de prevenirlo, y poco a poco adquirimos eso, el aprendizaje, sin importar quiénes sean, ¿no? Es nuestra única posibilidad para poder ganar. La Organización Mundial de la Salud establece que los profesionales de enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema de salud, ¿no? Sin desmerecer a los demás, pero dice, presenta más de la mitad del personal de salud que hay en el mundo y presenta servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario. Ahora, enfermería frente a COVID. Dice, el departamento de enfermería y el equipo que conforman y cumplen un rol trascendental en estos momentos, deberían de hacer lo siguiente, gerenciar los servicios,
Y cuando hablamos de gerenciar, nuevamente les hablo de lo que es organizar salud. ¿Y cómo se organiza salud? Se organiza salud en dos bases, la científica y la experiencia profesional. Y esto nos conlleva a dar soporte para gestionar y aplicar el procedimiento administrativo adecuadamente frente a un desafío sin precedentes. Al inicio no sabíamos ni cómo empezaba esta pandemia, ni cómo se iniciaba la sintomatología. Y se comenzaba con las alertas epidemiológicas, alerta epidemiológica 1, 2 y 3, y variaban. No solamente los síntomas, era lo clínico, simplemente era dolor de garganta, fiebre. Luego se conllevaba el tema de que alguien del extranjero puede haber venido y haya salido positivo, ¿no? Y ahora dentro de la comunidad, y continuaban las fases epidemiológicas. Entonces, se plantea una estrategia. La estrategia de enfermería es el posicionamiento de los servicios de enfermería, un triaje diferenciado, un triaje que nos pueda decir este paciente es COVID, no COVID, ya poco a poco llegan estas etapas del apoyo del diagnóstico con las famosas pruebas rápidas o moleculares, ¿no? A ver, el equipo humano, definir el sistema de organización, definir el sistema de trabajo, los valores, el liderazgo, el clima organizacional. Y cuando hablamos de los valores, el liderazgo y el clima organizacional, es la atención que se está brindando al paciente. Al inicio, cuando comienza esta etapa de COVID, para poder ingresar a aquellos pacientes, todos teníamos miedo de lo que podría haber pasado, de lo que podría pasar. Persona que tal vez era diagnosticado COVID o nos podríamos relacionar con alguien COVID, automáticamente en nuestra mente iba, uy, esa persona va a morir. Si yo me contagio de COVID, también voy a morir. No teníamos un tratamiento adecuado o cómo llevar este plan estratégico. Y esto viene de la misma central, ¿no? Como poco a poco nos íbamos llevando y poco a poco realizar procesos para poder, de una u otra forma, contrarrestar y prevenir aquella enfermedad, aquella pandemia que ya nos acechaba en Perú. Tecnologías y estrategias de integración, estrategias de mercado, estrategias de producto, estrategias de investigación. ¿Qué es lo que podíamos ver en el paciente 1 y el paciente 2? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo aquellas personas sí se sanaban y otras no? Ingresaban a UCI. ¿Cuál era el porcentaje? ¿No? Consideraciones éticas. Y la clave, la situación actual y lecciones claves que nos da el COVID. La Organización Mundial de Salud fue muy clara y decía muy bien, el COVID es una nueva enfermedad, diferente a otras enfermedades causadas por el coronavirus, como el síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio oriental medio. El virus se propaga rápidamente y los brotes pueden crecer a un ritmo exponencial. En la actualidad no existen terapias o vacunas, os mencionaba al inicio la Organización Mundial de Salud, que demuestren tratar o prevenir el COVID-19, aunque los gobiernos nacionales, la Organización Mundial de Salud y sus socios están trabajando con urgencia para coordinar un rápido desarrollo de contramedidas médicas. Según los datos en los primeros países afectados en la pandemia, cerca del 40% de los casos experimentarán una enfermedad leve. El 40% experimentarán una enfermedad moderada como la neumonía y el 15% de los casos experimentará una enfermedad grave y el 5% de los casos padecerá una enfermedad crítica. Eso es lo que nos dice al inicio la Organización Mundial de la Salud y plantea también objetivos estratégicos a nivel mundial. Habla sobre movilizar y controlar. ¿Movilizar qué? Movilizar a todos los sectores y comunidades para garantizar que cada sector del gobierno y la sociedad asuma la responsabilidad y participe en la respuesta y en la prevención de los casos mediante la higiene de manos y el protocolo de higiene respiratoria y el distanciamiento físico a nivel individual. ¿Por qué es necesario movilizar los sectores? Es necesario porque no solamente el ente del Ministerio de Salud, el ente rector del Ministerio de Salud, era el único órgano operativo para esto. También teníamos un apoyo por medio de la DIGER, también teníamos un apoyo por medio de las municipalidades, también teníamos un apoyo por medio de la atención primaria, los centros y puestos de salud, los cuales al principio, por medio de esta pandemia, se cerraron así drásticamente. ¿Controlar qué? Dice, controlar los casos esporádicos y grupos de casos y prevenir la transmisión comunitaria mediante la detección rápida y aislamiento de los casos, la prestación de los cuidados adecuados y la trazabilidad, cuarentena y apoyo de los contactos. Cuando mencionamos de controlar los casos esporádicos, nosotros tenemos en epidemiología aquel cerco epidemiológico. Si tenemos un caso
primer caso que llegó a Perú, el 6 de noviembre, se hubiera hecho el seguimiento debido, que entre comillas mencionamos que se le hizo, pero poco a poco se fue abarcando y conllevó a varias personas contagiadas. Si partimos de ahí y hubiéramos hecho un cerco epidemiológico, creo que hubiera habido menos muerte al inicio. Contener, y aquí sigue esta fase, este proceso, contener la transmisión comunitaria, porque llegamos a esa fase comunitaria. Ya no era el individuo, ya no era alguien que venía del extranjero y tenía COVID, y tú eras un sospechoso de COVID, sino que ahora sí se transmitía a nivel comunitario. Si dentro de tu comunidad tú tenías a alguien cercano, tu vecino, con COVID positivo, tú eras dentro de ese grupo sospechoso, un paciente sospechoso, y eres considerado por esta alerta epidemiológica. Dice, la transmisión comunitaria mediante la prevención del contagio y medidas de control adecuadas al contexto, medidas de distanciamiento físico a nivel de la población y restricciones adecuadas y proporcionadas en los viajes domésticos internacionales esenciales. Se cerraron las fronteras. Pero no pudimos contener el tema de la inmigración. No se pudo contener al inicio. Algunos países cerraron las fronteras drásticamente. Pero Perú un poco que demoró en ese transcurso, ¿no? ¿Y reducir qué? Bueno, ya conteniendo, ya haciendo su examen y procedimientos, ya podíamos reducir parte de la mortalidad. Como les decía, al inicio, si hubiéramos tratado, que se trató, pero hubiéramos ponido más énfasis en todo ello, creo que hubiéramos reducido un poco la mortalidad a la cual se está dando actualmente. Entonces, dice, reducir la mortalidad prestando una atención clínica adecuada a los enfermos de COVID-19, asegurando la continuidad de los servicios sanitarios y sociales esenciales y protegiendo a los trabajadores de primera línea y las poblaciones vulnerables. Ahora, desarrollar lo que se está viendo ya en esta etapa, ¿no? Desarrollar las vacunas, terapias seguras y eficaces que puedan ofrecer a escala y que estén accesibles en función de la necesidad, ¿no? Ahora, ¿cuán accesible va a estar las vacunas en estas etapas de COVID? ¿Cuándo va a llegar? Justo el actual presidente Sagasti había mencionado que ya se compró 50.000. ¿En quiénes primero se va a iniciar? ¿Qué población se va a iniciar primero para poder administrar esa vacuna? ¿Contamos con la logística necesaria? ¿Hay cadena de frío que tenemos la capacidad para 50.000 vacunas? ¿No? Dejo esas preguntas al aire. Muy bien, estrategias nacionales propiamente. ¿Qué estrategia nacional tenemos que tener? En Perú tuvimos esta estrategia de coordinar y planificar, hacer partícipes a las comunidades y movilizarlas para limitar la exposición, detectar los casos, someterlos a prueba, aislarlos y atenderlos, y poner en cuarentena a los contactos para controlar la transmisión, proporcionar atención médica y mantener los servicios sanitarios básicos para reducir la mortalidad. Servicios sanitarios básicos. ¿Cuáles son los servicios sanitarios básicos? La atención primaria, la primera línea, la atención primaria, los centros y puestos de salud. Adaptar estrategias en función del riesgo, la capacidad y la vulnerabilidad. ¿Qué pasa con la detección de los casos? Bueno, yo detecto el caso. El caso A, la señora Jacinta, ya del caso, le someto a prueba, ella me sale positivo, la aíslo y la atiendo. En esta etapa, en esta parte de atención, no nos quedó muy claro. A ver, la atención es que la señora Jacinta ya no pueda salir de su casa, se le pueda dar alimentos necesarios, y no solamente alimentos, dentro de la atención tratar de comunicarnos con ella, estar pendiente, y aparte de ello, es poder darle el tratamiento adecuado, si en caso lo requiere en esos momentos, según la sintomatología, ¿no? Entonces, si yo a aquella persona evito en esos 15 días que ella pueda salir, porque ha sucedido casos, y miren, es trascendental, y habrán escuchado, hay una doctora X que le hizo la consulta, todo eso, se fue la persona, y cuando la llama para hacer el seguimiento le dice, disculpe doctora, en estos momentos no lo puedo contestar, era paciente COVID positivo, porque estoy en el mercado haciendo cola para mis comidas. Y nos quedamos a pensar, ¿cómo se está aislando a aquella persona? ¿Cómo se va a controlar la transmisión? Si la persona contagiada con COVID positivo me está haciendo cola en el banco, me está haciendo cola en el mercado, ¿cómo voy a controlar la transmisión? Muy bien. Y esto tiene que ver mucho con la gestión pública.
¿Cómo ejerce el gobierno en esta etapa? ¿Va a haber cambios? Sí, va a haber cambios económicos, va a haber cambios políticos, va a haber cambios sociales. Esta es la nueva tarea de la gestión pública. Tiene que haber una respuesta adecuada. Tiene que haber credibilidad por medio de esta gestión. Tiene que enfrentar esta crisis de gobernabilidad, porque frente a este COVID hemos tenido crisis política. La reforma del Estado, el cual se puede dar, y esto se da por medio de una modernización, una reforma del Estado, ¿no? Vemos el problema. Nos falta calidad, nos falta cobertura, falta que disminuya la corrupción, puede ser. Entonces la modernización nos va a decir, vamos a ser eficientes con lo que tenemos ahora y vamos a ser eficaz porque vamos a hacer lo correcto. Y esto es una reforma de instituciones que las cuales se pudo dar por medio de los convenios que se dieron con las entidades públicas del Estado y las entidades privadas. Pero creo que nos salió un poco caro en ese tema. Muy bien, programa gobierno, el plan de desarrollo, se da la ejecución, las instituciones, el seguimiento y evaluación. Y esto comprende una política nacional, la modernización de la gestión pública, los 3 ejes transversales y los 5 pilares centrales. En los 3 ejes transversales tenemos lo que es el gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? Muy bien, manos extendidas para que todo ciudadano pueda acceder. ¿Y acceder a qué? Tenemos el gobierno electrónico. Acceder a la información que se va a dar. Las articulaciones interinstitucionales, y esto se va a dar por medio de los convenios tanto de las entidades públicas y también las entidades privadas. El primer pilar nos habla de las políticas públicas. Políticas públicas se establece por medio de las normativas en el Ministerio de Salud. Segundo pilar, el presupuesto para resultados. ¿Cuánto de presupuesto se va a invertir y en qué se va a invertir en este sistema de salud frente al COVID? Y se estuvo manejando, ¿no? Al inicio, muy bien. Se enfatizó camas, se enfatizó camas UCI, para ser más específicos, se enfatizó en ventiladores mecánicos, se enfatizó un poco más en lo que es las pruebas rápidas, moleculares, y también se tomó, pero creo que muy poco, este sistema en lo que concierne a la atención primaria y el tratamiento, ¿no? La ivermectina nos costaba una barbaridad adquirirla a cada uno, cuando se podría haber visto de una otra manera que pueda costar menos o disminuir más o menos el precio estándar para que todos puedan tener o poder adquirir, ¿no? Aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios. Y el cuarto pilar, el servicio civil meritocrático. Y por último, el quinto, el sistema de información. Y el seguimiento y evaluación, lo que se está dando ahora, cuántos tenemos muertos, cuántos infectados, qué se va a hacer, cómo se desnaturaliza este tema. El plan estratégico de desarrollo nacional, cómo se da, y en este eje fundamental de la oportunidad y acceso a los servicios, lo que usted estaba mencionando, ya no hay camas UCI. Las personas quieren ir a una clínica particular, pero no tienen ese acceso. Los convenios fueron fundamentales, creo, en las entidades públicas con las privadas, el Ministerio de Salud y las entidades privadas, ¿no? Por medio de un consorcio. Muy bien, entonces se tiene que ver en este presupuesto público, se tiene que ver resultados, se tiene que haber habido metas y tiene que haberse habido lo que es la medida de política, los cuales se dieron, porque en los resultados se describen los cambios. Se van a lograr en la vida de la gente, el enfoque de desarrollo humano y los derechos, que al principio se cerró drásticamente y se inhibió para poder ver una, se podría decir, mayor transmisión de esta pandemia. Las metas, dar cuenta de cómo se van cerrando las brechas entre las situaciones anteriores y las situaciones deseadas. Y esto conlleva a las camas a las cuales estuvieron, ¿no? ¿Cuántas camas tuvimos en UCI al inicio? ¿Cómo se dieron? ¿Teníamos la capacidad necesaria? Acciones e intervenciones que van a desarrollar la implementación de la política, las medidas políticas. Y esta es la realidad, la zona de la pobreza y mercados en el Perú en tiempos de pandemia, lo que se dio al inicio, ¿no? Miren, o sea, sí, se dio al inicio y mencionaba, ¿no? Los hombres tal día van a salir, las mujeres tal día van a salir, y una aglomeración total para el tema sistemático, en el tema de los bancos, a recibir el bono, y las personas para poder realizar las compras. Los protocolos no estaban tan definidos y establecidos, y la gran mayoría, muy aparte, de manera particular menciono, esto ya conlleva la educación, no se respetaba estos protocolos, ¿no? No estaban establecidos.
el presidente Vizcarra hizo una prueba rápida nada más acá en Caquetá, ¿sí? Y se dio cuenta que más del 80% de las personas a las cuales estaban atendiendo, pues tenían COVID. O sea, y por eso mencionaron, ¿no? Mencionó el presidente Vizcarra haciendo énfasis, se llevan de yapa muy aparte de productos, se llevan de yapa el COVID. Los hospitales en tiempo de pandemia, cuánto hacinamiento, los balones de oxígeno que necesitábamos. El personal de salud en tiempos de pandemia, el famoso EPP, se abastecía de ello, se veía a todos, por favor, con su cartel, tuve COVID, no tengo equipos de EPP, mi hospital no me abastece. ¿El personal de salud estaba preparado en estos tiempos de COVID? Muy bien, vamos a ver las razones del comportamiento, y esto lo tomo de Ricardo Cuenca, uno de los buenos expositores sobre este tema social de la crisis sanitaria. Entonces, se enmarcaba en lo siguiente. Él mencionaba el tema territorial, y es verdad, porque para enfocar este sistema de pandemia tenemos que ver dónde empezó y qué regiones tienen aún mayor proporción de contagio y de transmisión. Y se vio, ¿no? En el tema de Trujillo, Piura, Chimbote y Lima. Pero ahora, ¿qué hacer con los demás, los que no los tuvieron? ¿O por qué en otros lugares realizaron un estudio? ¿Por qué en otros lugares tienen menos riesgo o transmisión y en estos lugares urbanos tenemos aún más contagio? Por el hacinamiento, porque el contagio vino acá aún más, porque el primer caso se dio acá en las zonas urbanas. Entonces, tiene que haber una dinámica económica. Al principio se cerraron todos los departamentos, dijeron, ¿sabes qué? Ninguno de ellos, por favor, trabaje, se estabiliza. Se podría pensar que en 3 meses todo esto se iba a mantener, eh, se podría decir, en aguas calmadas, pero no se dio así. 3 meses no abastecieron y decayó un poco lo que es la economía en nuestro país. Entonces, se tendría que haber caracterizado de manera geográfica y ver los espacios urbanos y espacios rurales y determinar en algunas regiones la actividad económica. Claro que al principio todos teníamos miedo, pero ya habían pasado unos meses en donde se podría realizar una actividad económica propiamente en aquellos departamentos que tenían un caso, 2 casos, 3 casos. El nivel de institucionalidad política, el liderazgo político y gobernanza, el grado de organización de los vínculos sociales, el sentido de la comunidad y el tejido social. A ver, las condiciones materiales de Lima metropolitana. Y lo primero que se enfatizó, muy bien, lavado de manos. Lavado de manos. Tenemos 1.600.000 personas que no tienen conexiones públicas en las redes de agua y desagüe. Ancón, Ventanilla, no irnos muy lejos de por acá. Entonces, ¿cómo condicionamos para que aquellas personas se protejan si no tienen lo básico? 6 de cada 10 limeños tienen un trabajo informal. Casi medio millón de personas viven en condiciones de hacinamiento. Si el hacinamiento es una causa, es un factor para la transmisión, miren, ahora, patrones de comportamiento de contagio, y eso sí es verdad, y este patrón de comportamiento se vio al inicio, ¿no? Por decir, se va a acabar los abastecimientos básicos alimenticios para las personas, y lo primero que llevaron fue el papel higiénico. Prácticas culturales en el uso de espacio público. El pueblo amazónico, sea urbano, rural, y sin importar el estrato económico, desarrolla la mayor parte de las actividades fuera de casa. La calle no solo es un lugar de tránsito, sino es ante todo un espacio de socialización, de descanso, de reunión, de celebración y ahora de trabajo por estos trabajadores informales, ¿no? Que se da. Entonces se establece una nueva normalidad. Muy bien, vamos a tener restricciones, va a haber menos restricciones en algunos aspectos, va a depender del público de tomar decisiones informadas, se transmite por todos los medios a ver si por haber, vamos a cambiar los hábitos, lo cual es difícil, vamos a utilizar algunos métodos que nos ayuden a evitar la transmisión y vamos a ver cómo prevenirlos, ¿no? Y al inicio se inició, ¿no? Principalmente fueron por gotas respiratorias, la mayoría cae de un peso aproximadamente 2 metros por el peso molecular que tiene este virus, algunas más pequeñas viajan a distancias más largas, los contagios por las superficies, el lavado de manos, el uso de mascarillas.
¿Qué influye en el riesgo? Bueno, influye 4 factores. La duración de exposición, la proximidad entre personas, la ventilación, el estadio de infección, y esto para ver lo que es presintomático. En la duración de exposición, ¿cuánto es el tiempo que yo tengo de exposición durante mi trabajo? En donde realmente yo concurro. ¿Qué tan próximo, el segundo factor, qué tan próximo estoy entre las personas? ¿Qué tan próximo? Se establecen protocolos de seguridad, los espacios donde dices, ¿sabes qué? Espere, mantenga su distancia al inicio, digo yo, de los mercados. Y las entidades privadas son las primeras a las cuales atacaron los protocolos. ¿Sí? Eh, la ventilación, ¿a qué distancia o cuán ventilado? La marcha que se dio multitudinaria en el tema de, aquí nomás, Argentina, de Armando Maradona, no es que se acabó el COVID, pero la ventilación en un campo abierto era menos riesgosa, la que se dio también acá en Perú. El estadio de infección, ¿cuánto tiempo, cuánto empieza la sintomatología? Y se veía venir por medios epidemiólogos y mencionaban de 7 a 8 días aparecen ya los síntomas, ¿no? Previo antes había esto, el presíntoma, que al inicio tú eres asintomático, tenías COVID, pero eras asintomático. Entonces se establecen algunos criterios. Muy bien, vamos a ver los riesgos. Quedarse en casa, menos riesgo. Actividades en el aire libre, menos riesgo. Deporte solitario, menos riesgo. Vamos a aumentar un poco el riesgo. Reuniones pequeñas al aire libre. Muy bien, vamos de compras. Ahora, compras en los mercados. Vamos a aumentar un poco más el riesgo. Los buses grandes y no ventilados. Las peluquerías sin ventilación. El transporte público. Los ascensores en lugares públicos. Los restaurantes cerrados. Los bares y fiestas, ¿no? Lo que sucedió hace poco en Los Olivos, 13 personas que murieron por ese tema. A ver, ¿qué amenaza nos puede dar? El miedo. Todos tenemos miedo. Yo al principio veía en el hospital que mencionaban ya COVID y automáticamente su mente decía muerte o una cama de UCI. ¿Por qué no se dio en su inicio este acompañamiento de lo psicológico? Yo vi a un joven que le habían diagnosticado COVID y al momento de que alguien le quería saludar, la cara de miedo y cómo temblaba. Entonces, este comportamiento, este miedo que va a haber es natural, pero tendríamos que nosotros enfocar como sistema de salud de también dar esa salida. Enfocarse en el miedo de la población puede ser efectivo en algunas situaciones, pero contraproducente en otras. ¿Por qué? Es efectivo porque, bueno, tú tienes miedo, te vas a contagiar y manejas los protocolos y de una u otra forma tratas de protegerte, pero es contraproducente en otras porque causa eso. Hay personas que han sufrido de trastornos mentales por ese tema de COVID. No quieren salir de casa, automáticamente tienen un síntoma y ya me decían yo tengo COVID, ya decían me falta el aire. Entonces, había ese miedo en la población. El sesgo de optimismo, y eso va con el tema de los adolescentes, el tema del adulto joven, puede ser útil para evitar emociones negativas, pero la población puede subestimar el riesgo de contraer la enfermedad e ignorar las medidas preventivas. Muy bien, yo soy joven, me da COVID, yo puedo caminar normal, no tengo ningún síntoma, pero estás pensando en ti. Y en la población de riesgo, tienes un adulto mayor, tú tienes COVID, pero eres asintomático, le contagias de COVID, entonces ignoraban esas medidas preventivas. La emoción y percepción de riesgo, esto es a menudo, impulsa percepciones de riesgo y a veces de información objetiva, ¿no? Una respuesta emocional a una situación de riesgo puede influir en el pensamiento de la persona, la calidad de las emociones, positivo versus negativo. Los medios generalmente informan negativamente sobre el COVID, por ejemplo, al informar el número de personas infectadas y las que mueren, ¿no? Que debería de darse, la información debería darse y tener unas cifras reales, pero también este enfrentamiento de la prensa era, muy bien, ya tenemos más casos, ya están muriendo tantos, ¿no? O sea, a la paralela también deberíamos habernos enfocado
pero estamos tomando la siguiente estrategia, se debe de enfocar un poco más en esto, y esta comparación con la que se recuperan, o los experimentos, los síntomas que se dan dando que son leves, ¿no? Y nos preguntamos, ¿dónde está la infección? Al inicio, ¿dónde estaba la infección? En el hacinamiento. El tema del hacinamiento era trascendental para este tipo de infección de COVID. La prevención en transportes públicos, las mascarillas, ahora las caretas faciales, los carros con mayor ventilación, se debería dar protocolos, el lavado de manos, alcohol en gel, en lo posible evitar las horas puntas, ¿no? Evitar hablar por celular, los horarios escalonados de la entrada, el mayor número de unidades y menor capacidad de aforo. O sea, está bien, se disminuyeron la capacidad de tránsito, pero disminuía la capacidad también de aforo para las personas, para el personal de salud. Y esto es lo que tendríamos que haber hecho, ¿no? Impedir la aglomeración. Y parte de ello sucedió cuando, bueno, se dieron esto, las colas en los hospitales. Vamos a el tema del bono. Se tenía que pedir esto. ¿Y eso se podría regular por medio del Estado? Sí, se podría regular por medio del Estado. El 6 de marzo se diagnostica el primer caso en Perú. El 11 de marzo se declara estado de emergencia sanitaria nacional. El 14 de marzo se declara la emergencia nacional por medio del Decreto Supremo 044-2020. Se aprueba el Decreto Supremo 094, continuidad de la atención en gestantes y recién nacidos. El 30 de... El impacto sobre el sistema de salud. La suspensión de la atención en la consulta externa. ¿Se acuerdan al inicio? La Organización Mundial de Salud establece lo siguiente, que se mantenga todavía esta consulta externa. Por favor, no la obvien, porque va a ser trascendental para lo que sigue. Y lo que sigue es centros, puestos de salud, hospitales. Por eso se dieron las colas. Se suspendió la atención en consulta externa, se aglomeró los hospitales. El 30% del personal dejaron de hacer trabajo presencial por edad mayor de 60 o porque presentaban alguna comorbilidad, ¿no? Entonces, no contábamos ya con el recurso humano necesario. Nosotros teníamos cerca de 300 enfermeras y nos quedamos cerca de 180 aproximadamente, por comorbilidad, la edad, 60 años. Entonces, teníamos esa debilidad. El personal de salud que se diagnostica positivo a coronavirus y hace cuarentena, así como sus contactos. Disponibilidad del equipo de protección personal. Saturación de los servicios de emergencia, especialmente la SUSI. Y aquí nace lo que ahora estamos haciendo, ¿no? La telemedicina. Un sistema amigable que nos permite el uso de diferentes edades, e intuitivo, articulando las historias clínicas, no solo el registro, sino integrado de la atención, ¿no? Permite no solo el registro, sino el estudio y acceso a los casos, el registro en la nube. Pero esto también tenía que ir de la mano con esta consulta presencial. ¿Por qué? En nuestro hospital, San Bartolomé, nos encargamos netamente de estos dos grupos, gestante y niño. Los controles prenatales que se tenía que dar. Y un riesgo de aborto que se podría dar y se podría tratar, pero previo a esta telemedicina, la cual al principio solamente era así, y no se daba una consulta presencial. Pero si se cumplía con los protocolos, ¿por qué no dar una consulta, una telemedicina, y luego de ahí citarlo para una consulta presencial? Lo que ahora ya se está dando, ¿no? Lo que ahora se está dando. Y nos enfocamos en la atención primaria en salud. Primordial, base fundamental en todo nivel en salud, especialmente en el Ministerio de Salud como ente rector. Acciones de nivel primario, no se podía parar, no podíamos parar. Entonces, se da lo siguiente, la norma técnica de salud 160-2020 dice, para la adecuación de la organización de los servicios de salud con énfasis en el primer nivel de atención frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú.
¿Cuál era la finalidad? Contribuir a reducir el impacto sanitario. Traducido al castellano, contribuir a reducir, por favor, la aglomeración en los hospitales a nivel social y a nivel económico frente a la pandemia por COVID-19 en el territorio nacional a través de la adecuación e implementación de la organización articulada e integrada en los servicios de salud del país. El objetivo, establecer disposiciones de adecuación e implementación de la organización de los servicios de salud con énfasis en el primer nivel de atención de salud frente a la pandemia por COVID-19, brindando el cuidado integral de salud en la población. Enmarcado en el cuidado integral, claro está. ¿Hay objetivos específicos? Sí. Adecuar e implementar organizaciones de servicios de salud de acuerdo a la capacidad y oferta y resolutiva para el cuidado integral de salud de la población infectada por la pandemia de COVID-19 y el cuidado de otras necesidades de salud en las CIPRES del primer nivel de atención de salud. Establecer las pautas del cuidado de salud y los roles de la persona, familia y comunidad. Muy bien, vamos a resumirlo esto. Entonces, esta norma establece lo siguiente. Muy bien, se va a atender en un primer nivel de atención. Ojo, cuando al principio se dio, uno iba a un centro puesto de salud, muy bien, según lo establecido, ¿se va a atender para el tema de COVID? Sí, hay atención para el tema de COVID, venga, por favor. Muy bien, tiene la sintomatología. Algunos no tenían, pero te decían, yo estoy viviendo con una persona que tiene COVID positivo. Ah, muy bien, usted no tiene los síntomas, pero es sospechoso. Y ahora, ¿cómo descarto? Una prueba rápida. ¿Pero tienen el puesto de salud? No, no lo tenemos. Entonces tiene que ir al hospital. Al inicio hubo esas deficiencias. Otra deficiencia más. Muy bien, sí tengo la prueba rápida, ya lo tengo, usted es positivo. Tiene sintomatologías, pero no hay tratamiento. O no tenemos el tratamiento completo. Entonces, los objetivos son claros en esta normativa. El objetivo era captar a la persona con COVID positivo, brindar un diagnóstico eficiente y no solamente el tratamiento y el seguimiento de aquella persona para su evaluación posterior. Y no solamente de la persona, de la familia y la comunidad. Disposiciones generales. La adecuación de los servicios de salud está bajo las siguientes estrategias, ¿no? La organización territorial efectiva por medio de la sectorización, adecuación y acondicionamiento de la infraestructura en las CIPRES, las atenciones diferenciadas y con bioseguridad de acuerdo a la capacidad resolutiva, el manejo clínico, sindrómico, testeo, rastreo de casos y seguimientos clínicos, aislamiento domiciliario o centro de aislamiento temporal, cuidado y bioseguridad de los trabajadores de salud, la primera línea en esta batalla. Muy bien, ahora ya se está dando a todos el diagnóstico de manera mensual, algunos quincenal, para este tema del COVID-19, para poder diagnosticarlo y brindar un tratamiento. Tenemos que cuidar a los soldados. Los soldados frente a esta batalla, el personal de salud, tenemos que cuidarlos. Son clave y esencial para poder ganar esta guerra. Articulación territorial con autoridades locales y comunidad, gestión de la cadena de suministros y logística. Y vamos a tener lo que es prevención en reuniones sociales y familiares. Se establecen estas telecomunicaciones y que eviten lo posible este tema de la transmisión, ¿no? Asumir en todo aquel que interactúa, que está infectado, menos personas por reuniones, preferiblemente siempre las mismas, reuniones más cortas, al aire libre, el uso de mascarillas, de protectores, se da el famoso teletrabajo, las actividades mixtas, pero igual también tenemos todavía esa deficiencia de recurso humano. El lavado de manos, se establecen protocolos, almorzar al aire libre, manteniendo 2 metros entre personas, el triaje diferenciado que se debe dar y que todo hospital lo tiene y lo debe de tener. El triaje diferenciado es fundamental para poder nosotros mencionar muy bien paciente COVID y no COVID y poder establecer aquel flujograma de atención.
el triaje y consulta diferenciada. ¿La vacunación va a seguir? Sí, la vacunación va a seguir. ¿Qué vacunas establece el Ministerio de Salud y enfoca aún más? Muy bien, el neumococo en el adulto mayor y la vacuna de influenza, ¿no? Si este virus tiene una sintomatología similar a la gripe, entonces se previene por medio de esta vacunación masiva, las cuales al inicio se dio poco a poco. También se restringió lo que es la vacunación en esta etapa, ¿sí? Pero luego se tomó en cuenta y mencionaron que sí, pues, ¿no? Es necesario poder vacunar este grupo vulnerable, porque el grupo vulnerable era el adulto mayor. Vacunación en niños también fundamental, y se establecía por protocolo. En el Hospital San Bartolomé se establece por medio de citaciones, luego de ahí poco a poco se iba enfatizando este tema en los niños menores de 5 años, la vacunación. El control de gestantes a domicilio que se puede dar, tal vez aquí en la zona urbana, las telecomunicaciones, pero en las zonas urbanas, en las zonas rurales, se tiene que ir, se tiene que atender, se tiene que dar, sí o sí. Aquí tenemos, ¿no? Apurímac, miren, control de gestante a domicilio, tenemos Arequipa, el parto natural, siguiendo los protocolos de salud. El control de niños contra la anemia, se tenía que seguir dando, la vigilancia epidemiológica, ¿no? El cerco epidemiológico, fundamental, fundamental en este tema de la lucha contra el COVID. El control de las personas también, en los casos sospechosos, la inmigración. Vieron que no pudimos este tema, entonces la gente, por el tema de que ya no tenía ese dinero para poder solventar sus gastos, tanto el alquiler de la casa y los alimentos, tenían que emigrar a sus lugares de origen. Entonces, si había una persona con COVID positivo y la sintomatología todavía no la tenía, pero iba al caserío, era necesario este control a aquellas personas. La difusión de los mensajes en lugares públicos, ¿no? Las cuales se dan y nos apoyaron en este sistema en conjunto, fuerzas policiales. Lo que se dio, telesalud, teleconsulta, la teleeducación, el telemonitoreo, ¿no? En Cajamarca, la desinfección de ambientes. Y aquí quiero hacer un hincapié, o sea, los centros y puestos de salud. ¿Cuántos centros y puestos de salud tienen una desinfección de estos ambientes? Los sábados y domingos están cerrados, los domingos. ¿Cada cuánto tiempo se realiza esta desinfección de los ambientes? O los hospitales, en las áreas administrativas, ¿cada cuánto tiempo se realiza la desinfección de los ambientes? ¿Quién está encargado? ¿Con qué convenios? ¿Se puede haber un convenio con la municipalidad? ¿El Ministerio de Salud nos puede ayudar en este tema? Muy bien. Entonces, en el organigrama del Ministerio de Salud, en el despacho ministerial, la PCM, tenemos en el despacho viceministerial de la Salud Pública la famosa Dirección General de Gestión de Riesgos y Desastres y Defensa Nacional de Salud. ¿Ella nos puede ayudar? Sí. Tiene como misión la DIGER de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud en todos los habitantes del país, proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respecto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del sector salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas. Y los trabajadores del sector salud también estamos en constante evolución. Entonces, vamos al COE Salud, en lo que es la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres. ¿Qué nos puede ayudar? Esta organización de funcionamiento de Centro de Operación de Emergencias y Espacio de Monitoreo de Emergencias de Desastres del sector salud va a facilitar la organización y funcionamiento articulado del Centro de Operaciones de Emergencia, el famoso COE Salud, y los espacios de monitoreo y emergencias y desastres, los cuales tienen cada uno de los centros, establecimientos de salud, hospitales. ¿Qué objetivo? Establecer la organización y estándares
y requisitos mínimos, así como la articulación de centros de operaciones y emergencias y los espacios de monitoreo de emergencia y desastre. ¿Qué podría haber hecho o qué es, bueno, tendría que tomarse en cuenta lo que es la DIGER? Las pruebas rápidas al inicio, cuando se dieron, la aglomeración que se dio, podría haberse dado en estadios, en lugares abiertos, donde haya más riesgo de contagio, más transmisión, o donde se enfoca el riesgo epidemiológico de los lugares con más riesgo de COVID, o que tengan más casos positivos de COVID. San Juan del Lurigancho, tenemos acá el Cercado de Lima, en donde se puede hacer este tipo de diagnóstico diferenciado a aquellas personas y por medio de ello el seguimiento, ¿no? ¿Y por qué nos va a ayudar? Nos tiene que ayudar, porque se tiene que establecer este marco el convenio. Miren, aprueban el documento técnico, lineamiento para el fortalecimiento de acciones de respuesta en establecimiento de salud, redes de salud y oferta móvil frente al COVID-19. Aquí es donde la DIGER nos va a ayudar. Muy bien, no tenemos la capacidad en el hospital. Tenemos una oferta móvil. DIGER, por favor, proporciónanos en este centro hospital para poder nosotros atender a la demanda que tenemos adicional de los pacientes. Teníamos muchos pacientes y se aisló y se estructuró de una u otra forma por medio de carpas internas para poder atender a los pacientes. Claro, nosotros no somos China para poder obtener la capacidad logística y dinero para poder hacer otro hospital más, pero podemos tomar estas pequeñas estructuras para poder nosotros tener la capacidad de poder que los pacientes puedan ser atendidos, ¿no? Dentro de una entidad, dentro de un hospital. Esto se aprueba el 5 de mayo de 2020 y vamos a establecer enfoques estratégicos. Muy bien, el enfoque de generacional, y esto es un rubro que se debería dar y se dio en este momento por el tema de ¿a qué grupo vulnerable? Gestantes, adulto mayor, el adulto joven, el niño menor de 5 años, el enfoque de salud mental comunitario. ¿Cómo asimilamos el que un familiar, un amigo o un vecino tenga COVID? El enfoque de género, el enfoque de personas con discapacidad, el enfoque de interculturalidad. Y establece sus documentos técnicos, ¿no? Dentro de ellos menciona reorganizar y el fortalecimiento de la salud en las redes propias de salud, redundo, que permitan identificar anillos de contención para la atención de pacientes no COVID a fin de disminuir la sobresaturación de hospitales que viene realizando la atención de pacientes COVID positivos. La reorganización de los recursos humanos también, porque recordemos, sea un recurso humano de sala de operaciones, de ginecología o de otro servicio, ¿cómo sustituimos? Muy bien, luego viene de aquí las contrataciones, ¿no? De los famosos CAS COVID, pero ni aún así también se abastece. Y este rubro, este mercado, para un especialista, ya todos se ganaba por este medio de las convocatorias. Salud estaba ofreciendo 7.000, 8.000 para un enfermero, mientras que en el MINSA se establecía 4.000, 5.000, ¿no? Ya luego se estandarizó. El monitoreo del stock de medicamentos, lo esencial, el insumo y la disponibilidad del oxígeno. Se acabó el oxígeno, se tuvo que construir por medio de un padre en un departamento, creo que costó 1 millón de soles para tener una planta de oxígeno. O sea, ¿se podría haber hecho eso? La pregunta es, ¿se podría haber abastecido en los centros de salud y puestos de salud el medicamento esencial y básico para este tipo de pandemia? Los antiinflamatorios, los antibióticos, la famosa ivermectina. Entonces, era un trabajo muy arduo, digo yo. Considerando los niveles de gravedad, siendo los encargados de monitoreo los responsables de logística, de los comandos de salud hospitalarios, el comando de salud de la DIRI,
y el comando de salud MINSA, comando COVID, ¿no? El monitoreo de la disponibilidad también de los insumos de la limpieza, este tema del protocolo de la desinfección, cómo se iba dando, ¿no? La eliminación de estos residuos contaminados de la atención de área COVID, diferenciados, tenían una misma ruta, cuál es la ruta que se debería establecer. Entonces, hay criterios operacionales en un programa presupuestal 068, que es el programa de presupuesto de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, el cual actualmente tengo el privilegio de poderlo llevar en la entidad del Hospital San Bartolomé. Muy bien, se establecen criterios. Yo necesito que dentro de mi entidad, primer punto, proteger al personal de salud. Yo tengo que tener equipo de protección personal. Son necesarios que garanticen la seguridad y la salud en el desarrollo laboral. El personal de salud en muchas ocasiones no ha querido trabajar. ¿Por qué? Porque no ha tenido el equipo de protección personal. O sea, no es que no quiera trabajar, no ha querido trabajar por este tema. Entonces, garantizo, como entidad del ente rector, garantiza, como hospital, el director garantiza el equipo de protección personal de salud. ¿Qué enmarcamos más? Enmarcamos los que es el material e insumos instrumentales y accesorios médicos, el aseo y limpieza, la desinfección en cada uno de los servicios. Y tenemos actividades como la administración y almacenamiento de infraestructura móvil, lo que les había mencionado, ¿no? No tenemos la capacidad. Los centros y puestos de salud armaban una carpa para un diferenciado de un triaje, para establecer si tiene COVID o no. Entonces, en este tema de infraestructura, recursos humanos, equipo de protección personal y desinfección, se tenía que enfocar y se tenía que dar la prioridad. Medidas que debe de adoptar el gobierno en las entidades de salud. Las pruebas, las famosas pruebas moleculares, las pruebas rápidas, el contacto de personas infectadas, el aislamiento de todos. Y el aislamiento de todos no conlleva solamente, ¿sabe qué, señor? Usted tiene COVID, vaya a su casa, aíslese 15 días. No, el aislamiento de todo incluía lo siguiente, incluía la comida, incluía la medicina y, si es necesario, incluía el oxígeno. Se le dio ese trabajo a las municipalidades sobre el tema de la alimentación. Prácticamente, no sé qué pasó, en algunas ocasiones no funcionó. Incluso Contraloría tuvo que intervenir. Nuevamente, enfatizo, el aislamiento de todos no solamente era, señora, usted tiene COVID, no tiene síntomas, pero vaya a su casa, esté por favor 15 días. Tenía que incluir el abastecimiento de los alimentos, la medicina y, si es posible, el oxígeno. Y ahí yo evitaba este riesgo de transmisión. ¿Por qué las personas salían? Porque tenían una necesidad. Tenían dos necesidades básicas, las necesidades de la comida y la necesidad de trabajar para tener la comida. Muy bien, aquí la Municipalidad de Breña hizo justo una planta de oxígeno móvil, claro, dentro de su sector, y el hospital móvil también, para brindar estas recargas gratuitas, ¿no?, de los balones de oxígeno. Miren, la municipalidad pudo o nos dio la iniciativa de poder haber hecho eso. Fue en esos tiempos de COVID. Muy bien, y nosotros alineamos, ¿no?, algunas actividades netamente para protección del COVID, como es la limpieza, el área restringida, ¿no?, manteniendo la distancia. Tenemos lo que es también la limpieza, el calzado, ¿no?, manteniendo los protocolos, el alcohol en gel, el protector facial de todo el personal de salud, ¿no?, las sillas diferenciadas para un espacio, ¿no?, las que no se utilizaban no aglomeradas, sino poderlos mantener en un distanciamiento para todos, diferenciar esta área COVID y poner ese letrero, ¿no?, que solo personal con EPP, el distanciamiento de las colas, las cuales se puedan dar, ¿no? Y concluimos con lo siguiente, ¿no? El MINSA es un ente rector de salud que desarrolla un estudio de vulnerabilidad, la encuesta de rango en la edad de sexo, se le hace la prueba rápida a todos los de la muestra para saber cuánta gente de contagio de COVID
en determinada área geográfica. Muy bien, esto se dio de manera masiva para determinar. Una vez determinada, dice, se realizó un examen de prevalencia en determinada en Iquitos, lo cual tuvimos una barbaridad de un 71%, ya que se contagió en un caso en Lambayeque y se hizo a toda la población, y esto fue un 30% de la población contagiada. Asimismo, luego se realiza un estudio de prevalencia para Lima y Callao, donde se ha determinado que el 25% de la población está contagiada. Aquí hay un dato que después de saberse que los anticuerpos permanecen en las personas contagiadas por más de 2 semanas. Es decir, el 25%, cerca de 2.700.000 personas contagiadas. La cifra de fallecimiento en ese entonces, bueno, se dieron, era 21.080, ahora tenemos ya cerca de 43.000. Contar fallecidos es necesario para poder organizar un plan, porque es necesario tener cifras. Las cifras claras nos van a ayudar y nos van a proyectar a qué actividades podemos realizar y en qué lugares, y poder enfatizarnos en qué regiones. Ahora lo que se va a dar esta es vacunación masiva. Y les hacía 2 preguntas. ¿Contamos con la logística necesaria para la vacunación masiva? ¿Contamos con el personal para la vacunación masiva? ¿Contamos con la infraestructura de abastecimiento para la vacunación masiva? ¿Cómo se va a dar ese establecimiento? Los protocolos que se van a dar. ¿A qué grupo? ¿Cómo vamos a empezar? ¿No? Y una de las periodistas enfatizaba, Rosa María Palacios, mencionaba, ¿no? ¿Por qué hacer colectas para comprar plantas de oxígeno? La municipalidad lo pudo hacer. Fortalecer el sur peruano, diversidad de recursos, contratar personal, armar brigadas de atención primaria, fundamental para lo que es el seguimiento y la supervisión. La ex ministra de Producción, que ahora es ministra de Comercio, bueno, en ese entonces lo era, y se cambió actualmente, tiene la misma tendencia de tratar las actividades que no se abran hasta fin de año, ¿no? Y el tema, me enfoco por el tema económico, cómo se reactiva la economía en Perú. Poco a poco se fue reactivando, un poco lento para mi punto de vista, porque habían regiones en las cuales tenían 1 o 2 casos y podían reactivarse la economía. Ya la economía no solamente está acá en Lima, la economía también está en otros lugares, las cuales podríamos en ese momento enfatizar y darle más empuje a esta economía. Especialmente los vuelos ya estaban aforados en esta fase 4, no se podía dar explicaciones sin números. Mencionaba, ¿no? No puedes mandar a la casa a la gente si no tienes un plan. Si no te sientes seguro, si no puedes asegurar a los demás, no se podía mandar a la gente así nomás. Entonces, se podría hacer mención. Era fundamental y básica la atención primaria de salud y que es necesario cumplir con los protocolos de atención. Y ahora enfaticémonos y enfoquémonos en lo que viene ahora, esta fase, la vacunación. Vamos a establecer los protocolos, el programa, la atención que se va a dar, el grupo al cual se le va a vacunar, cuánto va a ser el costo, porque también las entidades privadas ingresan a tallar en esto. Y las entidades privadas también van a tener estas vacunitas. ¿Qué tipo de vacunas? ¿Cómo va a estar orientada la información en la población para poderse vacunar? Es fundamental, mis queridos, para que esto se pueda dar. Agradezco de una u otra forma a todos por haberme brindado su tiempo y al Hospital San Bartolomé por darme esta oportunidad de poder exponer este tema fundamental y básico en la gestión pública sobre la estrategia de cómo vamos a batallar en este COVID-19 que aún todavía, señores, todavía no lo tenemos ganado y estamos aún en pie de lucha. Saludo a los enfermeros, a los médicos, a los técnicos de enfermería, a todos los cuales están poniendo punche para que todo esto sea una realidad. Y la realidad es salir de todo esto. Algunos han perdido familiares y nada, decirles que aún seguimos batallando, aún continuamos en esta lucha
y Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias. Concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Felicitaciones, licenciado en Enfermería Ramiro González Gamarra, del Hospital Nacional Docente de Madre Niño San Bartolomé, por esta excelente presentación sobre la gestión de enfermería y actividades preventivas frente al riesgo de COVID-19 en establecimientos de salud. Tenemos algunas preguntas en el chat. Bien, nos preguntan así: para implementar la gestión de enfermería, ¿en qué experiencias se han basado y cómo han proyectado la organización? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? No la escuché muy bien. Sí, bien, nos preguntan así: para implementar la gestión de enfermería, ¿en qué experiencias se han basado y cómo han proyectado la organización? Muy bien. Esto es clave y fundamental el departamento de enfermería. Lo que se ha enfatizado al inicio, nos preguntábamos, ¿cómo va a ingresar este COVID-19 a nuestro hospital? Muy bien, triaje diferenciado. Segundo punto, estructura las cuales tenemos que tener en cuenta. ¿Tenemos la estructura adecuada para captar a aquellos pacientes? Al principio se mencionaba, todo hospital, solamente mencionó 5 hospitales las cuales podían abastecerse para estos pacientes COVID. Pero, valgan las verdades, todos los hospitales fueron los encargados de poder captar pacientes para COVID. Entonces, nosotros lo que hicimos es un triaje diferenciado. Lo segundo es enfatizar y aclarar dentro de nuestra estructura, la cual teníamos, es dónde los vamos a hospitalizar o en qué tiempo se va a predisponer. Recuerda que tenemos dos grupos, las gestantes y los niños. Entonces, los consultorios pediátricos los hicimos hospitalización COVID pediátrico. Los consultorios que teníamos de ginecología los hicimos hospitalización ginecológica para COVID. Entonces teníamos que enfocarnos en lo siguiente. Luego de ahí, el recurso humano que necesitamos enfermeras. Entonces se hizo la convocatoria para este recurso humano. Nos enfocamos en 3. Lo primero, ¿cómo va a ingresar el COVID? Triaje diferenciado. Lo segundo, ¿dónde vamos a nosotros tener que, a los pacientes en esta hospitalización? Y tercero, el recurso humano que podemos tener. Importantísimo. Bien, nos preguntan así: ¿cómo se cumplieron los criterios de gestión de eficiencia, efectividad y eficacia? Disculpe, hay problema, no le escuché bien el audio. Gracias. Sí, bien, nos estaban preguntando cómo se han cumplido con los criterios de gestión de eficiencia, efectividad y eficacia. Muy bien. Los criterios de eficiencia, efectividad y eficacia se iban dando por medio, bueno, nosotros manejamos un tema de indicadores y es uno fundamental y clave, les voy a mencionar, era la estadía de la paciente, la cual luego del expulsivo, cuánto tiempo se iba a permanecer y cómo enfatizamos el criterio de la lactancia materna en ese momento para el neonato. Muy bien. La paciente, vamos a imaginar que la paciente tiene COVID, ¿sí? La paciente en ese momento gestante, luego de ahí puérpera, tiene COVID. Al niño manejábamos según el protocolo, según la resolución. Entonces, nuestra eficacia era la siguiente. Muy bien, el paciente tenía COVID, pero estaba asintomático. Después de las 24 o 48 horas ya teníamos acceso para nosotros poder decir, muy bien, manejamos muy bien la sintomatología y se podía haber dado de alta a los dos, tanto a la mamá como al bebé. Entonces, de las altas que podemos dar, las sintomatologías, y según el estudio que se da dentro de nuestro hospital, prácticamente en las gestantes, porque cada una es diferente, pero veíamos en este equipo multidisciplinario, si es que la paciente no tenía la sintomatología donde se daba, y justo con el bebé, entonces los dos de alta, nosotros manejábamos este tema de muy bien, está bien, ha sido muy eficiente la atención, muy eficaz la hospitalización, y más aún se dio por el tema de la alta. Importantísimo. Bien, nos están preguntando con respecto a, de acuerdo a la experiencia que han tenido, cómo han entonces
realizado la supervisión, el control de todos los procesos y con respecto a estas experiencias, qué nuevas estrategias están planteando en el caso de que, por ejemplo, venga la segunda ola. Nuevamente me repito. Ahí volvió el internet, ¿verdad? Licenciado González, justo nos preguntaban con respecto a... a ver. Un momento, por favor. Bien. Licenciado Ramírez, ¿nos escucha bien? Sí, correcto, les escucho. ¿Pudo escuchar la pregunta que le realicé? No pude escucharlo. Bien. Sí, nos preguntaban con respecto a la experiencia que han tenido, ¿no? Cómo han realizado la supervisión, el control, la experiencia al final de todas las actividades hasta este momento del día de hoy y cómo se están preparando nuevas estrategias en el caso de que venga una segunda ola. Muy bien. Podría decir que al principio era todo una osadía, porque cambiar de los consultorios externos y hacerlos hospitalización, la verdad no lo teníamos en mente. Si bien los que conocen nuestro hospital es muy hacinado, es muy pequeño. Entonces, de una u otra forma, buscamos la estrategia de poder ver incluso para tomar salida en el tema del programa de la atención por medio del triaje para COVID y no COVID y las atenciones que se iban a dar. Tuvimos que tener en el primer piso e instalar una sala de operaciones también para gestantes, la cual no teníamos. Y de una u otra forma evitar que ese flujo de atención no se propague en el tema de COVID. Teníamos que los protocolos estandarizarlos, el tema de señalización, el tema de coordinación en el equipo multidisciplinario. Ahora, para esta segunda etapa de COVID, gracias a Dios, no es que los tengamos controlados, pero creo que ya tuvimos esa experiencia de poder nosotros enfocarnos, más aún sabiendo que si el grupo el cual tenemos de riesgo nos pueda de una u otra forma orientar a que puedan llegar menos casos y en el tiempo posible podernos nosotros enfocar en ello. La importancia es que los pacientes que puedan llegar a nuestro hospital, poder darles la salida la más rápida posible. Y cuando digo la salida más rápida posible, no es que darles de alta y llevarlos a su casa, no, sino que de una u otra forma, el momento de alta que se les pueda dar, que se haga un seguimiento. Tenemos un grupo el cual está haciendo seguimiento también a aquellos pacientes las cuales están de alta. Y no solamente a la mamá, sino al bebé. Tenemos ese grupo. Y tenemos ahora protocolos establecidos para el tema de lo que es la vacunación, ¿no? San Bartolomé ha enfatizado en ello y el área de la estrategia sanitaria de inmunización, la cual tenemos en el hospital, gracias a Dios es muy eficiente. Ya tenemos protocolos establecidos incluso para el tema del COVID-19 para la vacuna. Bien. Licenciado Ramiro González Gamarra, del Hospital Nacional Docente Madrileño San Bartolomé, muchísimas gracias, felicitaciones. Dice algunas recomendaciones finales, lamentablemente hemos tenido problemas con el audio, pero bien, se podrían entonces algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy. Bueno, enfatizo mucho en las medidas de control, en los protocolos, los cuales se puedan dar en esta cultura frente al COVID-19, en lo multisectorial,
en los convenios que se puedan dar, en la ayuda con las municipalidades, en los sectores aledaños, las entidades privadas, hacer mención que sí se puede lograr, que podemos ganar la batalla siempre y cuando todos estemos unidos. De una u otra forma, tenemos que cambiar este estilo de vida. Esta pandemia nos ha enseñado algo muy importante, que el estilo de vida adecuado es fundamental para que una nación tenga una salud adecuada. Eso sería todo. Bendiciones. Muchísimas gracias, felicitaciones, licenciado Ramírez González Gamarra, y a todo el equipo del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé, del Ministerio de Salud. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gran saludo, y recordarles a los participantes, esta telecapacitación se encuentra en el canal de YouTube Telesalud Minsa, donde los invitamos a suscribirse y por favor compartir esta importante información.